El viento ululaba entre las ruinas de la antigua ciudad de Baelar, arrastrando consigo el polvo de un pasado olvidado. Las torres derruidas aún conservaban fragmentos de una gloria perdida, cubiertas por raíces que brotaban desde las grietas como si la misma tierra intentara enterrar los recuerdos. Allí, en el corazón de lo que una vez fue el bastión del Concilio de los Ecos, una figura encapuchada caminaba con paso firme. Su nombre era Cael, un joven recolector de reliquias, marcado desde su nacimiento por una señal invisible, el eco de una voz ancestral que susurraba en su mente desde que tenía memoria. Nadie más podía oírla, y durante años creyó que estaba maldito. Pero en los últimos días, los susurros habían cambiado. Ya no eran advertencias vagas ni cantos distantes. Ahora eran órdenes. Y todas llevaban a un lugar, la cripta de los fundadores. Cael se detuvo frente a una losa semicubierta por la maleza. Sus dedos, manchados de tierra y sangre seca, se posaron sobre un símbolo tallado en piedra, un círculo quebrado por una línea. El emblema del antiguo concilio. Respiró hondo y empujó la losa con todo su peso. Con un crujido y una nube de polvo, el acceso quedó abierto. Un frío antinatural se escapó del interior, junto con un susurro más fuerte que los anteriores. Despierta a los ecos. Libera la memoria del mundo. Cael descendió. El interior de la cripta estaba decorado con relieves tallados en obsidiana y hueso. Los rostros de los fundadores lo observaban con ojos vacíos, y en el centro de la sala, un artefacto flotaba suspendido en un campo de energía pulsante, la esfera de resonancia. Al tocarla, Cael fue arrojado al suelo. Una onda expansiva de energía recorrió la cripta y más allá. Las estatuas temblaron. El suelo se agrietó. Y entonces, las voces estallaron. Miles de ecos despertaron al unísono, retumbando no solo en la cripta, sino en todo el continente. Ecos de almas antiguas, de guerreros, sabios y traidores, atrapados desde el final de la última guerra. Todos gritaban lo mismo. Revélate. Recupera la verdad. Rompe el ciclo. Cael se incorporó con dificultad. Sus ojos brillaban con un fulgor dorado. Ahora veía más allá del velo. La rebelión de los ecos eternos había comenzado, y él era su heraldo. La esfera de resonancia seguía flotando, latiendo como un corazón antiguo en la oscuridad. Cael temblaba, no por miedo, sino por la carga que acababa de despertar. A través de su mente, los ecos hablaban con claridad, fragmentos de recuerdos, voces de muertos, advertencias de traiciones aún no cometidas. Eres el primero que nos escucha completo, dijo una voz más fuerte que las demás. El concilio selló nuestras almas, temiendo lo que sabíamos. Pero tú puedes romper el velo. Cael no respondió. Apretó los dientes, apartando los ecos más violentos, los gritos de guerreros furiosos y sabios desesperados. En el fondo, una figura lo observaba, una silueta femenina envuelta en una armadura oscura, con ojos como carbones ardiendo. ¿Quién eres?, preguntó Cael, en voz alta. Mi nombre fue Aeris Valet. En vida fui la espada del concilio. En muerte, soy su arrepentimiento. Las paredes de la cripta se estremecieron. No tienes tiempo. El despertar ha sido percibido. Envían cazadores para silenciarte. Debes salir ahora. Cael giró sobre sus talones y corrió por el pasadizo, emergiendo nuevamente a la superficie. El cielo había cambiado. Oscuro, agrietado, como si una tormenta mágica estuviera formándose. En el horizonte, una figura descendía del aire, montando una criatura de hueso y fuego. Era una cazadora del silencio. A lomos del ser infernal, la mujer que lo buscaba era joven, pálida, y llevaba un carcaj repleto de flechas negras que brillaban con runas antiguas. Al aterrizar frente a Cael, desenfundó su arco sin decir una palabra. No tienes idea de lo que acabas de hacer, dijo con voz fría. Los ecos deben dormir. El mundo no está preparado para recordar. Tal vez no, respondió Cael. Pero yo sí. Un destello. Una flecha silbó en el aire. Cael apenas logró esquivarla, mientras la esfera, flotando aún a su lado, absorbía parte del impacto. El poder resonante lo envolvió, protegiéndolo con una barrera de energía azulada. Eres uno de ellos ya. Espetó la cazadora. Un eco vivo. No lo permitiré. El combate había comenzado.
Y aunque Kael no sabía pelear, las almas que lo habitaban sí. A través de sus brazos se canalizó la voluntad de un antiguo espadachín, un general muerto 1000 años atrás. Su cuerpo se movía solo, esquivando, bloqueando, devolviendo los ataques con precisión inhumana. La cazadora retrocedió por primera vez. Algo en Kael la inquietaba. Algo en su mirada, algo que no era suyo. ¿Qué eres?, murmuró ella, jadeando. Kael se acercó con paso lento. Soy la voz de los que fueron silenciados. Y no descansaré hasta que todos los secretos salgan a la luz. El duelo había dejado cicatrices en el terreno. La vegetación carbonizada, la tierra partida, y la esfera de resonancia flotando en un vaivén inquietante. Kael se arrodilló, respirando con dificultad. El espíritu del antiguo general que lo había guiado en el combate ya no hablaba, su energía se había disipado, por ahora. La cazadora yacía inconsciente a pocos pasos de él, una herida en su costado filtrando sangre negra, señal de corrupción mágica. Kael se acercó con cautela, aún temeroso de que se levantara de un momento a otro. Pero no lo hizo. En cambio, abrió los ojos y murmuró: «Mátame, antes de que ellos me encuentren, antes de que me reclamen de nuevo». Kael dudó. «¿Quiénes, ellos?». La cazadora tragó saliva. Su mirada no mostraba odio, sino temor. «Los silenciadores. No somos libres, somos fragmentos de su voluntad. Nos usan para cazar a los que escuchan. Como tú. Pero si destruyes el trono de ecos, si encuentras la torre olvidada, tal vez puedas romper el ciclo». Kael sintió un eco más fuerte en su mente, como un tambor que se aceleraba, la torre olvidada. El nombre le era familiar, aunque no sabía por qué. Quizá lo había escuchado antes de nacer. «¿Cuál es tu nombre?», le preguntó. «Neria», susurró. «En otro tiempo fui libre». El cuerpo de la cazadora convulsionó, como si una fuerza invisible la arrancara de su carne. Un aura oscura emergió de su pecho, alzándose como una sombra que no pertenecía a este mundo. Kael retrocedió, y la esfera reaccionó al instante, emitiendo una onda de energía que desintegró la sombra en pleno ascenso. Neria quedó inmóvil. Dormida. Viva, pero quebrada. Kael comprendió que no era el único esclavo de voces antiguas. No era el único utilizado como herramienta por una guerra que jamás terminó. Los ecos eran una verdad escondida, y los silenciadores, su prisión. Al alzar la vista, Kael vio como un haz de luz dorada caía desde el cielo hasta el horizonte, más allá de los riscos de Baelar. En su mente, la voz de Aeris Vallet se alzó nuevamente. «Esa luz señala la torre olvidada. Allí aguardan respuestas que los dioses sellaron con miedo. Pero cuidado, Kael, cada verdad tiene un precio». Él asintió en silencio. «Entonces pagaré lo que sea necesario. Porque si no rompemos el ciclo ahora, nadie más podrá hacerlo». Y con la esfera flotando a su lado y la cazadora inconsciente a su espalda, Kael dio el primer paso hacia la torre. Los días siguientes fueron un desfile de desolación. Kael cruzó valles marchitos donde los árboles susurraban lenguas muertas, atravesó ríos congelados cuyas aguas cantaban con las voces de los condenados, y esquivó patrullas de los silenciadores, entes encapuchados que marchaban sin pasos, cuyos rostros estaban cubiertos por máscaras de piedra viva. Cada noche, los ecos en su mente se hacían más intensos. A veces, Kael no sabía si aún tenía pensamientos propios. Algunas almas discutían entre sí, otras lo manipulaban sutilmente. Solo Aeris Vallet mantenía cierta cordura, hablándole como una sombra que lo protegía desde el otro lado del velo. La torre no solo guarda conocimiento, Kael. Es también prisión y tumba. Allí se selló el primer grito. Allí empezó la rebelión que nunca terminó. Finalmente, después de cruzar la llanura del aliento roto, Kael vio la torre. Era una estructura gigantesca, clavada en mitad de un cráter profundo. Su superficie era de obsidiana negra surcada por símbolos antiguos, y parecía absorber la luz del cielo. Alrededor, lo que quedaba de un ejército caído, esqueletos de dragones, estandartes rotos, espadas incrustadas en piedra. Kael descendió al cráter. La esfera de resonancia vibraba con fuerza, como si quisiera huir o despertar algo dormido bajo sus pies. Cuando llegó a la base de la torre, las puertas se abrieron sin que las tocara. Un aire denso y frío lo golpeó.
Dentro, no había escaleras. Solo una ascensión flotante de plataformas, como un juicio. A cada nivel, un desafío de memoria, identidad o dolor. En el primer nivel, revivió el recuerdo de su madre, muerta por los inquisidores del reino silente cuando él apenas era un niño. Volvió a oírla gritar mientras lo escondía bajo el suelo. Y revivió su impotencia. «Recuerda quién eres», le susurró a Eris. Kael gritó de dolor, pero no cayó. La plataforma ascendió. En el segundo nivel, fue forzado a enfrentar un eco de sí mismo, un Kael convertido en silenciador, ejecutando a inocentes. Lo miró con ojos vacíos y le dijo: «Esto es lo que serás si fallas». Luchó. Venció. Ascendió. En el tercer nivel, un eco inesperado, Neria. Pero no la Neria rota que había conocido, sino una versión suya más joven, sonriente, vestida como viajera libre. ¿Sabías que antes cantaba con los ecos, Kael? Antes de que me pusieran una máscara, yo bailaba con ellos. Kael se acercó. No podía tocarla. ¿Por qué me muestras esto? Porque aún puedo ser salvada. Porque todos podemos. Solo rompe el trono. La ilusión se desvaneció. Y Kael alcanzó la cima. La última plataforma era una sala circular. En el centro, un trono vacío. Detrás de él, un mural cubierto por siglos de polvo. Kael se acercó y retiró la suciedad. El mural mostraba una verdad prohibida: los fundadores del concilio no sellaron a los ecos para proteger al mundo. Los sellaron para monopolizar el conocimiento del pasado. Utilizaron los silenciadores para eliminar a quienes podían recordar. Y al destruir la voluntad de los ecos, gobernaron sin oposición por siglos. Kael retrocedió. La voz de Aerys sonó más clara que nunca. Es tu decisión, Kael. Destruye el trono y libera a los ecos, o siéntate en él y toma el poder para ti. La esfera flotó a su lado. Vibraba, esperando. Kael alzó su mano. No gobernaré sobre cenizas. Golpeó el trono con la esfera. Y el mundo se quebró. El trono se resquebrajó en un estallido de luz y sonido. Un rugido ancestral brotó desde lo más profundo de la torre, y miles, no, millones, de voces escaparon en todas direcciones. Un aluvión de ecos liberados se expandió como una tormenta invisible por todo el continente. Kael fue arrojado al suelo. La esfera de resonancia cayó junto a él, ahora partida en fragmentos flotantes. Cada fragmento vibraba con una frecuencia distinta, como si contuviera recuerdos independientes, emociones antiguas, voluntades dormidas. Era hermoso, y aterrador. Desde la cima de la torre, Kael contempló cómo el cielo se rasgaba. Grietas doradas cruzaban el firmamento como venas vivas, y de ellas descendían figuras etéreas, antiguos sabios, guerreros olvidados, mártires silenciados. Todos ellos, los ecos eternos, ahora libres. Pero no todos eran benevolentes. Algunos habían sido atrapados por buenas razones, criaturas de guerra, reyes tiránicos, monstruos sellados junto con los sabios. La rebelión no solo liberó memoria. También liberó venganza. ¿Qué has hecho?, susurró a Aerys, su voz ahora tenue, como si el acto de romper el trono también la estuviera debilitando. La ruptura fue total, incluso yo, me estoy desvaneciendo. Kael gritó su nombre, pero solo obtuvo silencio. El eco de Aerys desapareció, como niebla tragada por el amanecer. Entonces, el cielo se oscureció por completo. Desde el horizonte, una silueta colosal emergió entre las grietas del cielo. No era humano, ni espectro, ni dios. Era algo más antiguo que todos los ecos juntos, el silencio primordial. Una forma sin forma, una voz que no hablaba. El guardián de los secretos, el carcelero de los ecos, la última defensa del concilio. Su llegada no se anunciaba con palabras, sino con el vacío. El mundo entero pareció dejar de respirar. Kael cayó de rodillas. El poder del silencio lo presionaba desde el interior, como si su alma quisiera escapar. Pero entonces, sintió algo más. Una voz suave, cálida, muy lejana. Neria. Ella había despertado. Kael, no estás solo. Usa los fragmentos. Los ecos te siguen porque creen en ti. Él miró a la esfera rota. Los fragmentos flotaban a su alrededor. Extendió su mano,
y uno a uno comenzaron a orbitarlo, emitiendo luces, voces, recuerdos. Desde la cima de la torre, Kael se alzó envuelto en una marea de memoria viva. Cada eco liberado acudía a él. Cada alma silenciada se alineaba. Se convirtió en una figura imposible, no un guerrero, no un dios, un coro de verdad. Y entonces habló, por primera vez con voz amplificada por 1000 pasados. Ya no tememos. Ya no olvidamos. Ya no callamos. El silencio primordial descendió. La batalla final comenzaba. El silencio primordial descendió como un eclipse. Su presencia ahogaba todo sonido, todo pensamiento, incluso la magia. A su paso, los ecos comenzaban a disiparse, absorbidos como cenizas en el viento. Era una fuerza de anulación total, no mataba, borraba. Historias, recuerdos, almas enteras, desvanecidas como si jamás hubieran existido. Kael, sostenido por los fragmentos de la esfera, resistía. Pero apenas. La torre temblaba bajo sus pies. Ecos se aferraban a él para no ser tragados. Desde los cielos, antiguos héroes despertados, comandados por la voluntad de la verdad liberada, descendían como llamas vivientes. Y desde los suelos, los silenciadores marchaban. Era el apocalipsis de la historia. Kael cerró los ojos, fusionando su conciencia con los fragmentos. Cada uno contenía un alma entera, un fragmento del pasado real. Si lograba alinearlos, si lograba convertirlos en un solo flujo, podría invocar el coro absoluto, la memoria colectiva de toda una era. Pero hacerlo significaría sacrificar su cuerpo. Su identidad sería absorbida en el canto eterno. ¿Estás dispuesto?, preguntó una voz nueva en su mente. Era masculina, profunda, serena. Yo fui el primer fundador. El traidor que selló los ecos por miedo. Si haces esto, no habrá regreso. Kael lo supo entonces, el primer fundador no era un tirano, sino un cobarde. Selló las voces por temor a que el mundo supiera la verdad, que incluso los grandes pueden equivocarse. Que la historia no es una línea recta, sino una herida que sangra cuando se olvida. Kael alzó la mirada hacia el silencio, que ya se cernía sobre él. Lo sintió invadir su mente, intentando apagarlo. Las voces a su alrededor gritaban, y él gritó con ellas. Yo recuerdo. El estallido fue inmediato. Los fragmentos se unieron en una espiral de luz que atravesó el cielo. Desde la tierra, los ecos respondieron. Desde las ruinas, los recuerdos olvidados despertaron. Una sinfonía de almas, dolor y verdad estalló en una onda que cubrió el continente. El silencio primordial se detuvo. Por primera vez, dudó. Kael se alzó en medio de la luz. Su forma ya no era humana. Y era memoria. Era historia. Era todos aquellos que nunca pudieron hablar. Y con su nueva voz, dictó la sentencia. La memoria no es una amenaza. Es la raíz de la libertad. Y tú, silencio, ya no tienes lugar aquí. El coro absoluto rugió. El silencio gritó, sin sonido. Y fue desintegrado por la fuerza combinada de todas las verdades ocultas. El cielo volvió a abrirse. La luz se filtró. La guerra había terminado. El silencio primordial se había desvanecido, pero el mundo no volvió a ser el mismo. Desde las ruinas de la torre olvidada, una aurora de voces danzaba sobre el cielo, susurrando historias que alguna vez fueron enterradas. Las tierras cambiaban. Ciudades que jamás habían existido para los registros oficiales emergían como si siempre hubiesen estado ahí. Los nombres prohibidos eran ahora cantados por niños en las calles. Y por primera vez en siglos, la verdad dolía abiertamente. Kael, o lo que quedaba de él, se encontraba en el centro del cráter, rodeado por fragmentos suspendidos del tiempo. Ya no tenía cuerpo. Su forma era una fusión de miles de memorias conscientes que aún se sostenían gracias a la última chispa de voluntad. Pero aún pensaba. Y aún sentía. Un día, Neria llegó. Había sobrevivido, liberada del control de los silenciadores. Caminaba lentamente, como si la gravedad pesara más desde que el mundo conocía su historia. Al verla, los ecos alrededor de Kael se reordenaron. Una forma humana se reconstruyó con luz y voz. Kael, ¿sigues aquí? Sí, respondió, su voz múltiple y distante. No puedo partir hasta que todo esté restaurado.
¿Y cuándo será eso? Kael se quedó en silencio. No lo sabía. El continente había despertado de un largo sueño. Pero con el despertar vinieron los fantasmas. Antiguos crímenes revivieron en la memoria de los pueblos. Antiguas alianzas se rompieron cuando la verdad salió a la luz. Familias enteras se vieron divididas por recuerdos incompatibles. La libertad tenía un precio, recordarlo todo, incluso lo que dolía. Neria se sentó junto a la luz que era Kael. No podemos reconstruirlo todo. Algunas verdades deberían haber permanecido ocultas. Lo sé, respondió él. Pero entonces volveríamos al ciclo. Y el ciclo, solo engendra más silencio. Ella asintió. ¿Qué pasará ahora? Los fragmentos de la esfera, recompuesta parcialmente, giraban alrededor de Kael como satélites. Algunos brillaban con más fuerza. Otros se apagaban lentamente. Cada uno contenía una historia, una vida, un alma dispuesta a ser recordada. El mundo debe decidir si quiere recordar. O si elegirá olvidar nuevamente. ¿Y tú? Yo, los acompañaré. Pero no como antes. El viento sopló. La torre olvidada comenzó a hundirse en la tierra, su deber cumplido. Las ruinas se sellaron, y en su lugar creció un árbol inmenso, cuyas hojas susurraban nombres olvidados. Kael, convertido ya en eco puro, se dispersó lentamente en el aire. No como una desaparición, sino como una semilla. Donde alguien escuche, yo estaré. Neria sonrió con tristeza. La rebelión había terminado. Pero la era de la verdad apenas comenzaba. Años después, el árbol que había brotado donde una vez se alzaba la torre olvidada fue llamado por los pueblos de todas las tierras, el árbol de los 1000 nombres. Sus ramas se extendían hacia el cielo como los brazos de una memoria que se negaba a morir, y sus hojas, delicadas, doradas, casi transparentes, susurraban historias cuando el viento las acariciaba. La gente acudía en silencio, no para orar, sino para escuchar. Caminantes, sabios, guerreros cansados, niños huérfanos, todos venían buscando respuestas. No porque esperaran una solución mágica, sino porque querían recordar. Las hojas les hablaban en voz baja, les contaban quiénes fueron sus ancestros, qué errores se repitieron una y otra vez, y cómo se había silenciado a tantos para proteger a tan pocos. Desde aquel día, ya no se castigaba a los que recordaban, sino a los que decidían mentir. En la cima de la colina cercana al árbol, una figura solía estar sentada, Neria, más vieja, con cicatrices en el alma que nunca cerraron del todo. Pero también con paz. Ella se convirtió en la primera guardiana del recuerdo, una figura sin corona ni título, cuyo único deber era preservar las historias sin juzgarlas. ¿Tú lo conociste? Le preguntaban los niños, señalando al árbol, como si Kael aún habitara dentro. Sí, respondía ella. Lo conocí antes de que se convirtiera en todos nosotros. Y cada vez que alguien nuevo llegaba y preguntaba por los ecos, por los silencios, por la guerra olvidada, Neria contaba la historia completa. Sin omitir nada. Sin embellecer. Con todos sus errores, todos sus sacrificios, todas sus verdades. Porque así era el legado de Kael. Un mundo donde recordar era el acto más valiente. Y en cada rincón del continente, a veces, cuando alguien cerraba los ojos en soledad, podía oír una voz tranquila, distante pero viva, susurrando como un viento suave. Estoy aquí. Siempre que quieras recordar. Fin.